va a valer la batería. A ver. ¿Va a durar la batería de eso? Sí, sí, seguro. Hola. Vale. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Hoy contamos con la presencia de Oyer Pérez, que viene desde el País Vasco. Es fundador y creador del contenido dentro del canal de divulgación marxista-leninista y antifascista Red Planeta. Y también contamos con la presencia de Fares Kader, que es profesor matemático gazatí, residente en Logroño y activista de la asociación Amistad con Palestina de La Rioja. Empezando con Oyer, él es autor de 3 libros más: Tercera República, la tercera bala vencida, contra el anticomunismo desmontando mentiras anticomunistas, y el revisionismo en la URSS de Trotsky a Gorbachov, además de varios textos que se pueden adquirir en su web. Este cuarto libro es un arduo trabajo de interés personal por la historia palestina y del origen del sionismo. El libro negro del sionismo es una laboriosa obra que desenmascara las mentiras y manipulaciones que desde Israel han impregnado especialmente en Occidente. Las que conocemos desde siempre, que si es la única democracia de Oriente Próximo, que si respeta los derechos de los homosexuales, que si no es por Israel estaríamos siempre rodeados de terroristas, y por supuesto la gran mentira de que todo comenzó el 7 de octubre de 2023, y con Hamás con referencia constante para justificar el genocidio palestino. Haciendo un resumen muy breve, el libro aclara conceptos que los historiadores sionistas tergiversan a su gusto, pues de sobra sabemos que utilizan la palabra antisemita para todo. En esto Oyer, en sus primeros capítulos, hace un gran trabajo diferenciando conceptos como semita, judío, hebreo, antisemita, antisionista, para que de esta manera evitemos caer en manipulaciones que nos tienen acostumbrados especialmente desde los medios de comunicación. También desarrolla cómo el sionismo ha ido cumpliendo sus objetivos colonizadores, desde la propia creación del Estado de Israel, como la Nakba o la Naksa, y también en otros capítulos desenmascara a la izquierda sionista con figuras como Golda Meir o Ben Gurion. Y ya finaliza con hechos más recientes como el sionismo internacional, siendo el epicentro neurálgico de todo esto el propio Estado de Israel. Como es obvio, por los cambios constantes en la actualidad, el libro no recoge el reciente alto el fuego y este plan de paz impuesto por Estados Unidos. Por ello, antes de empezar con la presentación, Fares nos va a explicar como palestino cómo ha afectado el sionismo en sus vidas y, por supuesto, de estos temas de actualidad recientes que nos venden como el principio del final, pero que realmente no es así. Así que, sin más dilación, cedo la palabra primero a Fares y posteriormente daré paso a Oyer para que dé la presentación de este magnífico libro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto cultural tan importante que una el pensamiento y una la historia y la humanidad en general. Sí, ahora sí. El libro de nuestra compañero es que una historia que muy importante que justifica lo que está haciendo el sionismo en nuestra historia. Nosotros sufrimos del sionismo hace 100 años y está afectado totalmente nuestra generación, nuestras tierras, nuestros derechos, nuestra nacionalidad durante estos años. Lo que estamos viviendo del sionismo no es un proyecto político, no es un que tema de que sigue la religión judía o algo así, no, es un plan, está planificada para terminar de un proyecto colonial que termina con la ocupación de los territorios de Palestina en total. Lo que estamos viviendo ahora es el resultado de este proyecto sionista, lo que ha pasado en Palestina durante estos años. Mis abuelos que han sufrido muchísimo porque han sido también obligados a desplazar de nuestras tierras, de nuestros pueblos, durante el día de la Nakba, durante el 1948. Y lo que ha pasado también en Gaza, después del día 7 de octubre, sigue el proyecto colonial que va a acabar con la tierra de nuestra tierra. Sabemos también que es un proyecto que justifica
de una manera, no sé, religiosa, pero que justifica que el sionismo, que es un movimiento político, pero al contrario, que acaba de robar en nuestra tierra, robar en nuestros derechos. Y lo que ha pasado también, que justifica durante estos tiempos, que justifica que ya el plan de este sionismo de Israel en total, el Estado, el Gran Israel, o como dicen, el pueblo elegido por Dios, que justifica que va a terminar con la ocupación de todos los territorios allá en Palestina. No solo Palestina, sabéis bien que ya ha sido una ocupación brutal de Líbano, de Siria en los últimos momentos. Nos vamos a hablar un poco sobre la situación después del genocidio, después de lo que ha pasado del día 7 de octubre, que en Gaza ahora no llega la paz, no llega nada. La situación que más desastre, más horrible. Lo que vivimos ahora, solo una tregua, pero todavía no ha llegado la justicia al pueblo palestino. No están hablando, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, no están hablando, por ejemplo, de reconocer el Palestina en total. Estamos viviendo ahora de más de 2 millones de personas están viviendo de unas situaciones muy básicas. La mayoría de la gente allá están sufriendo del tema del agua, de la comida, también del bloqueo en total. Nadie ahora que puede entrar en casa, nadie puede salir. Por ejemplo, yo con muchas ganas a ir a ver mi ciudad, mi gente, pero es imposible. Y un justificante que sigue el plan del sionismo, que a quitar los derechos, las tierras de los palestinos. Y yo un ejemplo que sufrí, no desde el día 7 de octubre, yo sufrí cuando salí de Gaza a través de estudiar una beca aquí en España, pero las condiciones no me dejan volver a Gaza. Volví en Gaza con el pasaporte español. Lo quiero decir que el sionismo es un cáncer que estamos sufriendo durante estos años y que ha destruido totalmente nuestro presente y nuestro futuro y ha destruido totalmente nuestro pasado. Lo que vivimos ahora es una ocupación, es unos planes de colonial que acaba de terminar con nuestra generación, con nuestras tierras, con nuestras culturas. No hay miles de palabras para explicar el sionismo, pero sabéis, aquí estamos con nuestro compañero que va a explicar más bien de la historia, pero somos víctimas que vivimos durante estos años del sionismo. Y así todo. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? No hace falta micrófono a mí, ¿no? Bueno, pues para empezar, quiero dar las gracias al Partido Comunista de España de su sección de La Rioja por invitarme aquí, tenerme aquí también con Fares, que es un honor compartir todo esto también con palestinos, porque al fin y al cabo yo os puedo hablar un poco sobre la teoría, la historia, pero los que viven en sus propias carnes, ¿no? Los golpes brutales del sionismo son ellos, ¿no? Y como no, también quiero dar las gracias a todos vosotros por venir, porque venir a esta clase de actos, en este caso es una presentación, pero acudir a marchas por favor de Palestina, concentraciones, distintos actos, es una acción política consciente, ¿vale? Cualquiera de nosotros podemos estar echando un par de cañas, podemos estar haciendo cualquier cosa en casa, pero todos habéis decidido venir aquí, escucharme, aguantarme durante un ratito, pero habéis decidido venir aquí, y esto también es una forma de luchar contra el sionismo, es una forma también de apoyar al pueblo palestino, porque
apoyar al pueblo palestino, combatir el sionismo internacional, también está en estos pequeños gestos. También está. O sea, fijaros una cosa tan insignificante como hablar de Palestina, hablar sobre Palestina. Es un acto ya revolucionario, es un acto ya de combate contra el sionismo. Porque cuando se deja de hablar de algo, desaparece. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El tema de la Dana, en Valencia. Cuando ocurrió, todas las cámaras estaban allí, una oleada de solidaridad, súper bien, yo lo aplaudo. Pasaron los meses y ¿qué? ¿Han llegado las ayudas a la gente afectada? Ahí siguen los pobres pasándolo mal. Imaginaros en niveles de genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Si se quitara el foco de lo que está pasando en Palestina, y no lo voy a ceñir únicamente a Gaza, sino a Palestina, porque esto no es una guerra entre Israel y Gaza, no es una guerra entre Hamas e Israel, no es un genocidio. Bien. Si dejamos de hablar, si por el sionismo fuera, los masacrarían a todos. A todos. Porque la lógica misma del sionismo está a sustituir étnicamente a los palestinos. Gente que habla de sustitución étnica, de islamización y demás. Ahí en Palestina están realmente sufriendo esa sustitución étnica por colonos venidos de terceros países. Bien. Entonces, creo que tengáis muy presente que ir a distintos actos y más es una acción política consciente en favor del pueblo palestino y es lo que nos demanda la resistencia palestina en última instancia. Hacer estos pequeños actos, hablar de Palestina y os invito a que sigáis haciéndolo. Porque, fijaros, cuando empezó, el 7 de octubre, ¿qué es lo que nos vendían los medios de comunicación? Bebés decapitados, mujeres violadas, y han terminado hablando de genocidio en los propios medios de comunicación. Se ha sido por nosotros. Se ha sido por la presión popular de todos nosotros. Fijaros, ha sido mínimo. En realidad, si somos sinceros, lo que el pueblo trabajador español ha hecho ha sido mínimo. Pero fijaros esa acción mínima lo que ha conseguido. Condicionar incluso el discurso de medios de comunicación, que Estel Ferreras hablando de genocidio en La Sexta. O sea, para que seáis conscientes del poder que tiene el pueblo cuando se organiza y cuando hace cosas. Bien. Y, bueno, como bien ha dicho la compañera, tengo varios libros escritos, pero yo os voy a hablar sobre el libro negro del sionismo. Yo lo concibo como un arma, ¿bien? Como un arma para combatir el sionismo, porque si bien los palestinos están dando su sangre, están combatiendo con armas al sionismo, también tenemos que combatirlo mediante con la lucha cultural, con la lucha política, con la lucha ideológica, para desarmar completamente, bueno, se desarman ellos solos, también hay que decirlo, pero se desarman, hay que desarmarlos también ideológicamente y políticamente, porque de esta manera las acusaciones que ha dicho ella de antisemitismo, que si Hamas por aquí, que si Hamas por allá, se caen completamente, se caen, ¿bien? Yo, sinceramente, el día que decidí empezar a escribir el libro fue el 8 de octubre. Así de claro, es decir, el 7 de octubre, como bien ha dicho el compañero, el tema de Palestina no empieza el 7 de octubre. Pero a mí sí que me hizo escribir el libro. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, que estamos viviendo en una nueva realidad post-7 de octubre. O sea, ya las democracias burguesas, capitalistas, que se llenan la boca de democracia, no pueden presentarse como esas democracias. Han amparado un genocidio. Han recibido incluso a un genocida como Netanyahu hablando de las Naciones Unidas. O sea, ya no pueden presentarse como tal. No pueden. ¿Bien? Y entonces, yo recuerdo como si fuera ayer, el 7 de octubre. O sea, cogí el móvil, no sé cuántas notificaciones, joder, oye, ¿has visto lo que han hecho los palestinos, tal? Y yo me ilusioné enormemente. Me ilusioné porque se volvía a hablar sobre Palestina. ¿Hace cuánto tiempo que no se ha hablado sobre Palestina? Muchísimo. Estaba el COVID de por medio y demás, pero no se hablaba. Y la colonización ha sido constante desde hace más de 100 años. Pero no se hablaba. Sin embargo, el 7 de octubre puso otra vez en el centro del debate la cuestión palestina. Y por cierto, fijaros el mérito propio de los palestinos que hayan continuado poniendo en el centro del debate político internacional la cuestión palestina. Pese a estar siendo genocidados. Y claramente en desnivel, porque no podemos comparar la resistencia palestina, que están formadas por milicias, contra uno de los ejércitos más potentes del mundo. Pero eso ha demostrado también que Israel es un tigre de papel. Es un tigre de papel. Entonces, bueno,
yo me decidí a escribir el libro y sí me alegré, pero sabía lo que iba a venir. Sabía lo que iba a venir por parte de Netanyahu, ya bueno, él ya lo dijo, que iban a desatar, bueno, que iban a abrir las puertas del infierno. Lo dijo literalmente Netanyahu eso. Pero los palestinos sabían a lo que se enfrentaban y lo hicieron. ¿Por qué? Porque es que es o luchar o ser masacrados. No hay más. ¿Qué vamos qué juicios moralmente, cómo vamos a enjuiciar moralmente a los palestinos cuando tienen generaciones que lo único que han conocido son bombardeos, masacres, violaciones, saqueos? ¿Qué haríamos todos nosotros? Claro, es que sí, la gente apoyaba antes a Palestina porque veía las intifadas, piedras contra balas, pues qué bonito, ya, pero cuando esa gente se hace mayor y cogen AK-47 ya no es tan bonito, ¿verdad? Pues hay que apoyarlos igualmente, hay que apoyarlos porque incluso los propios sionistas que tanto les gusta hablar de democracia, como ha dicho ella, que Israel se considera como la única democracia en Oriente Próximo, el propio derecho internacional, yo quiero recordar que ampara la resistencia armada contra un genocidio. Bien, lo ampara el propio derecho internacional, que por cierto es el propio derecho internacional el que ha violado Israel constantemente, además tiene el récord, ¿vale? O sea, para que veamos qué clase de Estado es Israel. Bien. Y bueno, cuando me puse a escribir el libro, yo pues sí, he leído sobre Palestina, sobre la historia de los judíos, sobre el sionismo, y hay muy buenos autores, por cierto. Pero me di cuenta que no existía un libro que lo abarcara todo, o al menos intentara abarcarlo todo. ¿Ven? Hay cuestiones, pues eso, sobre palestinos, sobre los judíos y demás, y yo lo que he intentado hacer es agruparlo, juntarlo todo en un mismo libro para que sea lo que he dicho al principio, un arma. Un arma para tambalear los cimientos del sionismo. ¿De acuerdo? Porque además, nosotros encendemos la tele, y vemos, bueno, ahora ya no, porque está en ese supuesto alto el fuego, ¿no? Que me da la risa, la verdad, pero está en un alto fuego, supuestamente, oficialmente, y hasta ahora veíamos 70 muertos, 50 muertos, o sea, cifras, ¿no? Ha llegado una deshumanización completa. Aquí tenemos un palestino, es un ser humano. Quiero recordar a la gente, o sea, no son cifras, son personas, ¿vale? Porque cada vez que muere un israelí, nombres, apellidos, dirección, tal, pues palestinos, da igual, ¿no? Son, no sé, ¿cómo les llaman? Ratas de dos patas o garrapatas, o no sé cómo les llaman los israelíes. Bueno, es increíble, ¿vale? Es increíble. Son además los mismos términos que utilizaban los propios nazis para insultar a los judíos, ¿vale? Luego indagaré un poco más en esto, pero son los mismos términos, los mismos. Pero nosotros lo que vemos en la televisión es la brutalidad, porque Israel es una maquinaria bélica. Es como una apisonadora, o sea, lo destruye todo, ¿vale? Pero Israel no se impone únicamente con el uso de las armas, no se impone únicamente de manera militar, sino también con la manipulación. Bien. Y claro, por eso es tan importante tener las herramientas históricas, los fundamentos ideológicos para desmontar el sionismo. Porque es que si no, nos manipulan. Y si en algo son expertos los sionistas, es en la manipulación. Lo manipulan todo. La historia de Palestina, la historia de los judíos, la historia del semitismo o de los semitas. Todo. Lo manipulan todo. Para que la gente no sepa quién es el colonizado y quién es el colonialista. Porque, si os fijáis, los sionistas le dan la vuelta a la tortilla y presentan a los árabes como los invasores, como los que invadieron en el siglo VII ese territorio que, si por ejemplo vamos a la Biblia, se llama Canaán. ¿Bien? Como si hubieran invadido ese territorio, si lo hubieran islamizado. No es cierto. Los palestinos son descendientes de aquellos habitantes que vivieron ahí. ¿Bien? Pero ellos, los sionistas, al fin y al cabo, son, como ha dicho él, un movimiento político, pero el sionismo es una ideología también. Y como ideología tiene principios fundamentales y elementales. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es uno de los principios fundamentales del sionismo? Bueno, el sionismo rompe con una concepción histórica acerca de los judíos. Porque hasta que nació el sionismo, porque el sionismo no ha existido siempre, surgió a finales del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, hasta entonces se concebía a los judíos como una comunidad religiosa. Como los cristianos, como los musulmanes, los judíos, y además la más antigua. ¿Bien? Entonces, ellos rompen con eso
y ya empiezan a presentar a los judíos como un pueblo. ¿Bien? Esto es muy importante. Presentan a los judíos como un pueblo. Y además, no como cualquier pueblo. Es el pueblo elegido por Dios. Esto es muy importante. Y aquí está además la paradoja, para que veáis lo enfermizo que es el sionismo, porque muchos sionistas no son creyentes. No son creyentes. Netanyahu no es creyente, por ejemplo. Entonces, ellos dicen que son el pueblo elegido por Dios, pero no crees en Dios. ¿Cómo se come eso? No hay por dónde agarrarlo. Es la esquizofrenia hecha ideología y movimiento político. O sea, si se quedaría simplemente en debates teóricos, nos daría gracia incluso. Pero es que lo peor es lo que se está amparando, que es un colonialismo y está realizando un genocidio. Pero es enfermizo la mentalidad que tienen. Y además no solamente que son el pueblo elegido por Dios, sino que también ellos se consideran como los descendientes de los habitantes originarios de ese territorio. Porque sí, nosotros, si vamos a la evidencia histórica y arqueológica, veremos que en ese territorio, la histórica Palestina, que repito, si vamos a la Biblia, se llama Canaán, allí vivieron los israelitas y los judaítas. Fijaros qué términos más parecidos, ¿verdad? Israelita, israelí. Judaíta, judío. Bien, ahora empieza a mezclar las cosas y fijaros, no vais a enterar de nada. Eso es lo que hace el sionismo, lo mezcla todo. ¿Existieron los israelitas y los judaítas? Sí. Existieron, tenemos evidencias arqueológicas que lo demuestran. Pero hay que hacer las preguntas clave. ¿Son los judíos de todo el mundo y los colonos israelíes que viven en Palestina descendientes de aquellos israelitas y judaítas? No lo son. Esos israelitas y judaítas eran semitas. Y los colonos israelíes no son semitas. Semitas son los palestinos. Son los palestinos. No los europeos y norteamericanos que han venido de esos países a colonizar un territorio. No, esos no son semitas. Entonces, si Israel está cometiendo un genocidio contra los semitas, hay que dejarlo muy claro, Israel está cometiendo un genocidio antisemita. Y esto nos choca, porque nos han educado que un judío no puede ser antisemita. Que además antisemitismo es odio hacia los judíos. Cuando ningún judío, bueno sí, los judíos que viven en el mundo árabe sí, pero la generalidad de los judíos no son semitas. Entonces, esto hay que decirlo muy claro, para que cale la mente de la gente y se vea lo nefasto que es el sionismo, y que los primeros perjudicados, aparte de los palestinos, de los primeros perjudicados históricamente del sionismo han sido los propios judíos. Porque si de lo peor que le ha pasado junto con los nazis, lo peor que le ha pasado a los judíos es el sionismo. Lo peor. Y además, los propios sionistas, porque el primer sionismo no es judío, sino que era cristiano. Utilizaron los propios sionistas, utilizaron la Biblia, el Antiguo Testamento concretamente, porque si habéis leído el Antiguo Testamento, os daréis cuenta que no es como el Nuevo Testamento o el Corán, no es un libro universal, sino que es un libro que trata sobre la historia de un pueblo. ¿Qué pueblo? Vaya, el de los israelitas y el de los judaítas. Entonces ellos lo cogen y dicen, ¿ves? En vuestra propia Biblia habla de nosotros. No sois vosotros. Los descendientes son los palestinos, hablan de ellos. No habla de los judíos actuales, y mucho menos de los colonos israelíes. No hablan de ellos, pero lo utilizan, lo instrumentalizan. Yo en el libro lo digo clarísimo. Lo que hicieron los sionistas fue coger la Biblia de la sección de teología y la metieron en la sección de historia. Eso es lo que hicieron los sionistas. Y justificaron sus pretensiones de esta manera. Bien. Y además, estos son un poco los principios, no quiero tampoco destriparos el libro, pero hay muchos más principios. Pero también quiero dejar muy claro que el sionismo es un movimiento político. Es un movimiento político. Porque claro, si ellos, su principio es que los judíos son un pueblo, ya estamos partiendo de una corriente política muy concreta, que es el nacionalismo. Todo nacionalismo trata de justificar la existencia de un pueblo, por ende es una nación, por ende tiene derecho a un Estado. Esa es la lógica, ¿no? Generalmente. Y eso es para lo que trabajaron normalmente los sionistas, para costar de un Estado judío. Del pueblo judío, que no es el pueblo, pero del pueblo judío. Entonces, claro, ¿por qué llegan los sionistas a la conclusión de que ellos son un pueblo y que además tienen derecho a costar de un Estado? Bien, pero esto primero hay que tener en cuenta que el nacionalismo no es uno. Hay nacionalismos, ¿vale? Existe un nacionalismo político, integrador, sí, que puede
defender la patria, puede defender tal, pero es integrador en el sentido que considera, por ejemplo, español a todo aquel que vive aquí, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de nacionalismos más étnicos, ¿vale?, que son excluyentes. Yo siempre lo llevo al extremo, porque, por ejemplo, para mí, el fascismo es, parafraseando un poco a Lenin, es la fase superior del nacionalismo. El nacionalismo pasado de frenada es obligatoriamente fascismo, ¿vale? Pero claro, lo importante aquí es cómo concibes al pueblo y a la nación. Si tú concibes tu nación como una comunidad étnica, como que para que alguien forme parte de tu nación debe tener una sangre concreta, o en su forma más burda, debe pertenecer a una raza, es un nacionalismo excluyente, es un nacionalismo étnico. Y eso es lo que es el sionismo. El sionismo es un nacionalismo excluyente, artificial y además reaccionario. ¿Pero por qué surge? Bien, para esto tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, porque, repito, el sionismo no ha existido siempre, y surge en un espacio geofísico muy concreto, que es Europa del Este. Alemania, Polonia, Rusia. En esos territorios, ellos, los rusos, los alemanes, los polacos, concebían su nación de manera étnica. Esto es, uno para ser alemán, polaco o ruso tenía que pertenecer a dicha etnia, tenía que tener esa sangre y tenía que pertenecer a esa raza. Claro, ¿quiénes eran los que no cumplían esos atributos? Los judíos, los gitanos también, pero ahora vamos a hablar de los judíos. Los judíos no cumplían esos atributos. Entonces, fueron excluidos. Sufrieron pogromos, es verdad, persecuciones, había leyes incluso que los ponían en desnivel. Es cierto, es completamente cierto. Pero, en vez de apostar, como por ejemplo hicieron los bolcheviques y muchos judíos que entraron en el partido bolchevique por una integración de manera revolucionaria además, ¿no? Ellos no. Trabajaron para, si a mí me quieren fuera de la nación, pues yo tendré que constar de un Estado para además protegerme. Porque vamos al padre del sionismo, que es Theodor Herzl. Él no fue siempre sionista. Él, al principio, era germanófilo. ¿Qué quiero decir con esto? Él quería ser alemán. Pero las distintas experiencias que vivió a lo largo de su vida, que era excluido completamente, pues dijo, si yo no pertenezco a la etnia alemana, si yo no tengo sangre alemana y no pertenezco tampoco a la raza alemana, debo pertenecer a una etnia, a una sangre, a una raza concreta. ¿Cuál? La judía. Esa es la conclusión que llegan así, explicado de manera muy sencilla. Pero esa es la conclusión a la que llegó Theodor Herzl. Y de esa manera trata de justificar el Estado. Pero aquí, además, hay una contradicción enorme en el sionismo, porque claro, si el propio Theodor Herzl dijo en su obra El Estado Judío que los mejores aliados de los sionistas iban a ser los antisemitas. ¿Por qué dijo esto? Muy sencillo. Si los antisemitas querían, que no me gusta utilizar el término antisemita por lo que os he comentado, porque no son semitas, pero bueno, para que me entendáis, si los antisemitas querían a los judíos fuera de sus naciones, los sionistas decían, perfecto, nosotros también queremos a los judíos fuera de estas naciones, los queremos en Palestina. Y todas estas cuestiones les ha llevado a paradojas tan grandes como colaborar con los propios nazis. La única organización no nazi en Alemania legal era la Federación Sionista de Alemania. Es muy fuerte, porque nos han inculcado el tema del Holocausto, nos han inculcado todo eso. Y si rascamos un poco nos damos cuenta que los primeros que colaboraron con los nazis fueron los propios sionistas. Es una cosa muy fuerte si nos paramos a pensar. Es una cosa muy fuerte que los sionistas, que eran los que tenían dinero, pactaran con los nazis y muchos llegaran a lo que es hoy en día Tel Aviv en barcos alemanes con las svásticas, que los podéis ver en internet. Es muy fuerte. Si nos paramos a pensar, es muy fuerte. Pero oye, estás negando el genocidio que sufrieron los judíos, estás negando el holocausto. No estoy negándolo. Lo que estoy diciendo es que los que fueron asesinados no fueron los sionistas, fueron los judíos que se sentían tan alemanes como cualquier nazi. Porque el judío tiene todo el derecho a vivir en cualquier país del mundo. Al igual que un musulmán, un cristiano o un ateo, me da igual de qué. Tiene todo el derecho al mundo. Y los judíos lo tenían. Y fueron precisamente masacrados por eso. Y por su ideología, obviamente. Porque si empezamos a mirar la trayectoria política de muchos judíos en Alemania, Polonia
y demás, nos vamos a dar cuenta que eran socialistas, o eran comunistas, o eran anarquistas. Y hasta la guerra del 67, el tema del holocausto era mucho más una cuestión de comunistas que una cuestión en contra de los judíos. Que luego lo recuperaron con la guerra del 67 para darse pena y justificar lo que hicieron, ¿no? Porque recordad que Israel llegó hasta el Sinaí. ¿Vale? O sea, pues el libro que ha mencionado él, del Gran Israel y demás, es cierto. Entonces, yo lo digo muy claro, o sea, yo cuando saqué el libro, lo podéis ver en la publicación en la que anuncié el libro, los primeros comentarios. Antisemita, antisemita, rojo y antisemita, lo tienes todo. O sea, todo el rato era eso. Pero yo no soy antisemita. Ni siquiera soy un judeófobo. No tengo absolutamente nada contra los judíos. Nada. Lo repito. Todos los judíos tienen todo el derecho del mundo a vivir en cualquier país del mundo. No es necesario un Estado para ellos. Pueden vivir en cualquier país del mundo libremente. Incluso defiendo el derecho de cualquier judío de vivir en Palestina. Pero subrayo, Palestina. No un Estado artificial llamado Israel, y mucho menos como colonos. No, como palestinos de religión judía. No es tan difícil de entenderlo. A mí, por ejemplo, cuando yo he dicho muchas veces en mis vídeos que defiendo el desmantelamiento del Estado de Israel. Claro, ¿qué es lo que venden los sionistas? Lo que venden los sionistas es que si tú dices que defiendes el desmantelamiento del Estado de Israel, estás amparando un genocidio. Y te lo dicen los mismos que están provocando un genocidio. Es de risa. Defender el desmantelamiento del Estado de Israel es defender el desmantelamiento de ese aparato militar, ese quiste que existe en Oriente Próximo para dominar las naciones árabes. Eso es realmente el desmantelamiento del Estado de Israel. No es otra cosa. Y a todo lo que tiene que aspirar cualquier colono, porque claro, nadie tiene culpa de donde nace, obviamente. Y si un colono israelí quiere ser revolucionario, a lo que tiene que aspirar es a negar su condición de colono y convertirse en un trabajador palestino de religión judía. Porque palestino no es igual a musulmán. O sea, en musulmanes, la mayoría son musulmanes, sí, pero hay cristianos, hay judíos, y siempre han vivido. Y quiero recordar que mientras que, por ejemplo, se perseguían a los judíos en los reinos cristianos, en los países árabes se les acogía. Entonces, claro, siempre han vivido ahí. ¿Cuándo han empezado las broncas realmente? Cuando se creó, bueno, cuando se generó el sionismo, empezaron a llegar colonos de terceros países. Y por cierto, los palestinos los acogieron bien. Pero si algo tengo que hacer, si me permites, una pequeña crítica a los palestinos, es que tardaron en darse cuenta de lo que era realmente el sionismo. Sí que tardaron. Entonces, claro, pero pecaron de buenismo, porque ellos entendían al fin y al cabo de que, joder, son gente que están sufriendo persecuciones. Vamos a acogerlos, claro que sí, pero les fueron comiendo la tostada, obviamente. Es una pequeña crítica, no es... Pero sí es verdad. Pero ahora están luchando por corregirlo y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Y eso es realmente lo que significa el desmantelamiento de Israel. Entonces no tengáis ninguna vergüenza por decirlo. No estáis separando ningún genocidio por decir que hay que desmantelar el Estado de Israel. Esa es la solución realmente revolucionaria. Bien, y no la solución de dos estados o lo que fuera, no. Es desmantelar el Estado de Israel. Porque es que si no, no puede haber paz en esa región. No la puede haber. Entonces, realmente yo el libro lo he concebido como un arma para luchar contra el sionismo. Espero que os ayude y sobre todo, independientemente de que os hagáis con el libro o no estéis de acuerdo conmigo, ir a marchas, a manifestaciones, porque el pueblo palestino lo necesita y realmente hay que seguir porque esto es un alto el fuego fake, ¿vale? Y simplemente, más que fake, diría yo, es una reorientación, porque ya están yendo a Cisjordania. Ya recientemente lo están hablando en el Parlamento. Entonces, claro, esto es una reorientación de las acciones bélicas de Israel. Y cuando puedan, retomarán lo de Gaza. Dirán que jamás ha hecho tal, y jamás ha hecho no sé qué, y jamás no sé cuántos. Y justificarán y entrarán de nuevo. Ni lo dudéis, ni lo dudéis. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a todos. Y nada. Que pasamos primero con las preguntas. Julio. Yo dos cosas muy breves. Primero, eso que ha dicho que es un pequeño dato a favor de Palestina no es verdad. La revolución popular que ha habido en torno al apoyo de Palestina
es lo que ha obligado a los gobiernos a decantarse diciendo lo que están diciendo ahora, aunque sea mínimo. Pero es gracias a esos gestos pequeños que dices tú, que se han transmitido no solo en España, sino en Francia, en Italia, en todo el mundo, como es lógico. Segundo, considerar la Biblia como un libro histórico es cuando menos una gracia, porque evidentemente de histórico no tiene nada. Es como si yo escribo El Conde de Montecristo. O sea, de hecho el cristianismo aparece en el siglo III en Italia y no tiene nada que ver con lo que dice el cristianismo que tiene. Y la Biblia más vieja es la de Etiopía. O sea. A ver, es que eso, considerar que eso es un libro histórico es de risa. Luego los hallazgos arqueológicos en la zona de Palestina, en la zona de Israel, demuestran muy a las claras que la población palestina y más gente era la que vivía allí, y que la población actual de Israel no tiene nada que ver con esa zona y son emigrantes rusos, emigrantes polacos, emigrantes alemanes, o sea que de que Dios les ha dado ese territorio, desde luego no fue a ellos, eso está claro. Entonces claro, yo sí que, como tú dices, hay que ser bien vigilante con este tema, porque esta simulacro, te he dicho antes, de paz, no conduce a ningún lado, no va a arreglar nada, y es evidente que los palestinos que están sufriendo un genocidio tremendo no van a aceptar que se tienen que ir de allí porque viene el payaso de Estados Unidos a decir que él organiza la paz. Sí. No, además, a ver, un par de cuestiones. A ver, bueno, yo los primeros capítulos de mi libro literalmente se llama La Biblia no es un libro histórico. Demuestro literalmente, hay un libro muy bueno que se llama La Biblia desenterrada, que habla acerca de esto, de cuándo surge realmente esa recopilación del Antiguo Testamento y demás, y es muy bueno porque demuestra que no es ningún libro de historia, porque hay anacronismos que no encajan. Pero bueno, siempre, a ver, incluso todos los mitos y demás no surgen del vacío, se me parten de una realidad y luego se ficcionan. Pero bueno, a lo que me refiero. El concepto de Cristo no está demostrado, por mucho que digan, el concepto de Cristo no está demostrado. Se sabe que había una gran cantidad de agitadores en esa época y uno de ellos le llamaron Jesucristo. Pero de verdad que constatación histórica de Jesucristo hoy por hoy no existe. Entonces por eso quiero decir que claro, considerar la Biblia como una fuente de conocimiento es ridículo porque está todo inventado. Sí, pero... Y no solo inventado, sino copiado de la religión egipcia. Está ficcionado. Es muy diferente. Está ficcionado. Y se basa en mitos y realidades de otros pueblos. Los mitos, pero sí hay cuestiones que, al fin y al cabo, hay ciertos hechos que la evidencia arqueológica sí demuestra que se dieron. Ahora bien, no que Moisés abrió las aguas, ¿vale? Ni tiró las murallas de Jericó. Ahí está. Es más, no había murallas, ¿vale? Entonces, pero sí, la evidencia sí demuestra, por ejemplo, que existen los israelitas, existen los judaítas, que existió la casa de David, eso sí se puede demostrar. 14 pueblos más que vivían antes de la llegada del Islam. Sí, evidentemente. Pero a lo que voy es que lo importante aquí es que los descendientes de aquellos no son estos, son los palestinos. Es a lo que voy. Entonces, claro, es lo que al final hago tergiversa, ¿no? Vale, a ver, Nana. Sí, no, yo brevemente agradecerte la presencia aquí, más allá de, bueno, pues de las falacias, ¿no? Que en realidad podemos atender con respecto a la causa por la que los sionistas consideran que Palestina tiene el derecho a ser su Estado porque es la patria que les prometieran. Bueno, efectivamente está ficcionada, habrá en algunas partes que serán ciertas, otras que no, pues ya está. Este no es, o sea, para mí no es el debate. Y efectivamente yo creo que el sionismo es una estructura que no, o sea, no es fruto de la circunstancia geoestratégica, pero es utilizado, ¿no? Y en este sentido, si el sionismo no tuviera la alianza pues de todo Occidente, ¿no? Si Israel no hubiera jugado el papel... Lo que no es Occidente. Sí, pero bueno, si Israel no tuviera el papel de proteger toda esa zona para los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, pues seguramente la intervención para proteger o para no dejar esa masacre del pueblo palestino, ese genocidio que se ha cometido, que a ver, el genocidio podemos hablar de los 2 últimos años,
pero la estrategia viene de mucho antes, son 76 años ya los que llevan de ocupación y por tanto, bueno, también yo creo que en este contexto, más allá de su origen histórico, a los efectos de si es la tierra prometida o no, me olvido de eso, de ese aspecto, sino más bien pues un poco vincular esto con la situación actual y la posición geoestratégica de los Estados Unidos que yo creo que está dando los últimos coletazos también ante un mundo que va cambiando, ¿no? En ese sentido todavía tienen mucho poder, pero que también todas estas estrategias que Palestina es, o sea, la protección de Israel la prioritaria, pero vemos otras situaciones que poco tienen que ver con la religión, ¿no? Como esos asesinatos que está cometiendo Israel en Colombia o en Venezuela y que no son otra cosa que mantener su status quo de poder y de, bueno, pues de intentar ser, como les gusta decirse a ellos, el líder del mundo libre, ¿no? Menuda libertad, si hablamos de eso. Entonces, no sé, también si vemos, ya por mirar hacia el futuro, si también vemos que realmente algo que algunas pensamos que está ocurriendo y que nos gustaría ver ocurrir, ¿no? Que un poco esa decadencia de Estados Unidos se plasme en la realidad, porque yo veo un problema de fondo y es que los estados occidentales, España, pero fundamentalmente la Unión Europea, a pesar de ir contra sus propios intereses, seguimos manteniendo esa protección, ¿no? O sea, la situación que la Unión Europea tiene con respecto a Ucrania, ¿no? Vamos a decir, y con respecto a Palestina, pues evidentemente no tiene nada que ver y no responde desde mi punto de vista más que a otros intereses que salvaguardar ese status quo y los intereses económicos que hay detrás, ¿no? Más allá de toda la película sionista que le queramos pintar. ¿La pregunta? La pregunta no hay. Vale. Yo siempre veo para la pregunta. O sea, esto de preguntas... Si no hay repites. Vale, ahora Juan. Gracias. Yo primero, Oyer, agradecerte la presentación. Creo que además es muy revelador el concepto que nos planteas de presentar el sionismo como precisamente un movimiento, una estrategia política colonizadora, racial. Creo que es un enfoque que no explotamos lo suficientemente desde la izquierda para la denuncia. Pero mi pregunta va por otro lado y es una pregunta muy concreta. ¿Qué opinas sobre el lamentable papel de los países árabes respecto al conflicto en Palestina? O sea, ¿cómo lo enfocas dentro de esto? Lo que comentaba Enar también, ¿no? Dentro de este privilegio geoestratégico que disfruta Israel, por el que Europa y Estados Unidos lo apoya, ¿qué tienen a ganar los países árabes, más allá del dinero? A ver, primero, el tema de que haya países árabes o musulmanes apoyando a Israel demuestra que no es una guerra religiosa. Eso ya lo demuestra. Además, si nos damos cuenta, cuanto un país en el mundo islámico más teocrático es, más apoya a Israel. Esto es, vamos por ejemplo a Arabia Saudí. Es decir, es uno de los países más reaccionarios que hay en la zona, ¿vale? Y es uno de los aliados. Es un país sionizado, ¿vale? Pero luego vemos, por ejemplo, países, bueno, el eje de la resistencia mismo. O sea, sí, muchos países son musulmanes y demás, pues tienen otro tipo de interpretaciones. En cambio, los que son, al fin y al cabo, que aceptan una vertiente, digámoslo así, más teocrática, más reaccionaria, más aliados son de Israel. Eso desmonta por completo, al fin y al cabo, el tema de la guerra religiosa y demás. O sea, ¿qué es lo que ha estado, por ejemplo, la última batalla por Gaza? ¿A quién ha armado Israel allí? A esa banda de delincuentes, gente que ha colaborado con el ISIS y demás. O sea, vergonzoso. Vergonzoso. Que ahora, por ejemplo, se está llamando la comunidad internacional manos a la cabeza porque los están ejecutando, no me extraña. Te dedicas a robar ayuda humanitaria, te dedicas a ser un cipayo, literalmente, y ahora, pues, toca lo que te toca. Entonces, bueno, lógicamente, todos esos países, o sea, tienen un gran beneficio en colaborar con el sionismo. O sea, porque al fin y al cabo, es mucho más difícil pertenecer al eje de resistencia a un movimiento antisionista que formar parte de él. O sea, creo que eso es de cajón, ¿no? Y esto hay que dejarlo muy claro, porque vemos que hay países occidentales que apoyan al sionismo. Es más, yo considero el sionismo como una extensión del imperialismo occidental históricamente, aunque bueno, luego también hay países de Rusia y demás que bueno, que también tienen tela, pero países árabes igual.
Entonces, yo creo que realmente tiene que haber una fuerte crítica dentro incluso del mundo árabe islámico y tiene que llegar al momento de que aquellos árabes que apoyen, y musulmanes que apoyen a Palestina, tienen que convertir esos estados en estados paria. O sea, yo lo creo firmemente. Pero siempre está el tema de la UMA, siempre están estas cuestiones que, bueno, yo creo que tienen que superarlo. Creo que la historia ha demostrado que mientras que existe lucha de clases son difíciles, pero tienen que criticarlos. Luego también hay que hacer la diferencia entre Estado y gente, Estado y el pueblo. En el sentido, a ver, yo no conozco al pueblo saudí, pero, o bueno, más cercano, por ejemplo, Marruecos. Muchos marroquíes sí defienden Palestina. Pero bueno, el reino, el pueblo. Claro, por eso hay que diferenciar Estado, gobierno y pueblo. Entonces sí, los estados defienden, son países árabes y musulmanes sionizados, pero el pueblo no. Y yo creo que el pueblo sí tendría que hacer mucho más en ese sentido. Pero ya, incluso, fíjate lo que voy a decir, incluso si les da igual Palestina, por ellos mismos. Por ellos mismos. Porque Israel, al fin y al cabo, no es su objetivo quedarse ahí. Entonces, incluso si les importa, no os importa nada Palestina, hacerlo por orgullo propio. Pero parece ser que manda más esto que incluso ese patriotismo, ¿no? Pero bueno, tú que algo que sabrás más que yo de eso. Sí, de la vista de los países árabes allá es como... La vista de los países árabes allá en esta zona es como están cobrando proteger sus países. Por ejemplo, Israel allá o el sionismo allá en el Mediterráneo allá es que está como un cáncer. Cualquier país allá que puede destruirlo, como ha pasado, por ejemplo, en Líbano, en Siria, Egipto como está abajo, dicen, como abajo de una olla caliente en cualquier momento que ya pueden cambiar el país. Los países del Golfo Árabe exactamente, como Arabia Saudí, como Emirat, como el Bahrein, son países que han crecido de sistemas totalmente sionismo. Dice, por ejemplo, Mohammed bin Salman en sus últimos años, cuando que controla el control de Arabia Saudí, dice que algunos de su ama de casa que era una judía, era una sionista y tienen como ejemplo que llena de cultura sionismo y es un plan que está encontrando todo. El último momento que dicen por conocer el Estado Israel y hacer las relaciones con Israel, para que Arabia Saudí no conocer el Estado Palestina y estos sus objetivos. Israel ha alcanzado sus objetivos durante muchos años a quitar cualquier fuerza, cualquier poder árabe que puede lanzar su voz más adelante. Y esto es lo que estamos viviendo seguramente. Los países árabes no tienen el poder a hacer a levantar la voz contra Israel, que ya están haciendo, condenando la situación, condenando el genocidio, pero hacer actos no tienen el poder, no tienen el poder. Y que lo estamos viviendo. Y también el sionismo, Israel está utilizando Irán como el gran ministro de cualquier país árabe, como ha pasado en Irak, en Arabia Saudí, y este es el plan, lo que están utilizando. Sí, un placer conocerte en persona, Ayer. Muchas gracias por la presentación. Un foco que me gustaría que indagases, o seguramente hayas indagado en el vídeo, es sobre cómo el sionismo, a pesar de ser una ideología política muy reaccionaria, nacionalista, racista, hayas calado en discursos de la izquierda y en partidos e ideologías, especialmente dentro de la socialdemocracia. Por ejemplo, primer ministro israelí creo que era del Partido Socialdemócrata.
Ya no se me ha olvidado. Sí, será. Bueno, el punto es, bueno, cómo el sionismo ha calado dentro, porque al fin y al cabo históricamente, actualmente también, en la izquierda ha sido muy fuertemente rechazado, ya sea incluso por los antiguos socialdemócratas alemanes o incluso hasta, digo, o sea, ya mencionaste que se asociaba el judaísmo con el comunismo, ¿no? Entonces ese rechazo, ¿no? Así, y si vamos incluso hasta textos como la cuestión judía de Marx, no, la respuesta no era darles una nación a los judíos, era simplemente tratar a los judíos como personas y acabar con la lucha de clases, ¿no? Entonces, ya, pero, o sea, la cuestión que quiero hacerte es simplemente cómo está calando, cómo ha calado y si sigue calando tanto, porque al menos los socialdemócratas alemanes son bastante lamebotas, pero al menos hay un intento, vamos a decir, de fachada por parte, por ejemplo, aquí del PSOE. A ver, yo tengo que dejar muy claro que los que consolidan el Estado de Israel es el sionismo laborista. Quienes cometen la Nakba son ellos. Lo que viene después son ellos. La guerra del 67, la del 73, son ellos. Ben Gurión, Golda Meir, compañía, son ellos. Es decir, el sionismo que conocemos hoy, el Likud y compañía, viene en el 78. ¿Vale? O sea, la cosa es, a ver, primero, no se puede hablar de izquierda sionista, ¿vale? No se puede, porque teóricamente no, o sea, lo que viene a ser izquierda, socialismo, tal, en lo que viene a ser el resto del mundo se crea a partir de la contradicción capital-trabajo. En Israel no, no, sentido parte de la contradicción colono-nativo. Entonces eso les lleva obligatoriamente a conciliar con sus clases explotadoras. Y aquí me dice mucha gente, sí, pero hay israelíes trabajadores. Sí. Es decir, en el término exacto de proletariado de Marx, que vende la fuerza de trabajo, sí, claro, no voy a negar que haya israelíes que trabajan. Sería estúpido. Pero hay una gran diferencia, es que son colonos. ¿Vale? Están en un estatus superior respecto a los nativos. La aristocracia obrera, ¿no? Claro, es que ni siquiera es eso, es colonial. En un territorio, y no cualquier coloniaje. Porque el colonialismo histórico que tenemos todos en mente es metrópoli controlando un territorio. Ellos no hacen eso. No quieren a los palestinos para esclavizarlos, los quieren matar. No los quieren directamente. Imaginaos, por ejemplo, el tema de los kibbutz. Que nos venden, son como los colloses, tal, son como gérmenes del socialismo y demás, que eso caló fuerte, caló fuerte eso, Eso es mentira. Es verdad. Ya empieza. Se crearon eran de izquierdas. O sea, eso es completamente mentira. No es verdad. En el sentido de que... Tenemos debate. En el sentido... Pero bueno, yo no he venido aquí En el sentido... Eso no es la izquierda por un simple hecho de que si vemos las primeras colonias que nacen en lo que es la Palestina otomana, los han llevado, al fin y al cabo, fue la familia Rothschild la que nació las primeras colonias. Y lo primero que hace es subordinar las colonias a la rentabilidad. ¿De acuerdo? Que lo que ocurre es que si tú subordinas a la rentabilidad, estás obligado a contratar mano de obra barata. ¿Quiénes eran mano de obra barata? Los palestinos. Lo que ocurre aquí es que distintos pensadores dentro del sionismo laborista y demás empiezan a concebir la creación, partiendo de una idea ya pseudo-tostoyana y demás, de la creación del Estado con vuestras propias manos. ¿De acuerdo? En este sentido, si sumamos factores como la idea de construir tu propio Estado con tus propias manos, debido además de emigrados rusos que ya tenían una tradición socialista, ¿de acuerdo? Le sumas que es mucho más fácil, mucho más seguro constituir una colonia todos juntos que comprarte una casita tú y defenderla, o es mucho más barato crear los kibbutz en conjunto, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que además esas colonias ni siquiera contrataban mano de obra barata. Esto es, tienen un profundo carácter racista en el sentido de que uno, para pertenecer al kibbutz, tiene que ser judío.
Es que no es que tenga que ser palestino. No puedes pertenecer al kibutz porque es palestino, no. Ni siquiera porque seas cristiano o no judío. Si eso es socialismo, pues no sé. Porque claro, si tú excluyes por el mero hecho de que no forme parte, no de su religión, porque no se concibe como religión, sino de tu pueblo, eso no puede ser socialismo. No puede ser. Entonces, claro, concebir de esa manera, yo ya digo, o sea, no puede decir él, a mí me han dicho muchas veces, lo toman como un insulto muchos palestinos. En sentido, porque es una manera muy efectiva, además, de colonialismo. Es una manera muy efectiva, porque no es ni siquiera, creo, como hacían las antiguas colonias y demás, controlo de esta manera, creo reservas. No. Es una manera más pseudo-igualitaria y demás. ¿Que había una forma igualitaria dentro de los kibbutz? Sí. Eso no lo hace socialismo. Socialismo es todos de todos. Pues apá y vámonos. Yo no concibo así el socialismo, vaya. Pero bueno, es decir, igualitarismo sí que había, lógicamente. ¿Había una forma cooperativa? Sí. Pero eso no es socialismo. Entonces, lo importante es el trasfondo que estoy explicando. Claro, es un método de colonialismo y eso caló hondo. De la propia Unión Soviética llegaron a considerar eso como socialismo. Para mí es un auténtico error. Y quiero recordar también que, bueno, los dos primeros países que reconocieron a Israel fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Y me parece un auténtico error. Pero bueno, esto ya no se puede cambiar. No tiene modo subjuntivo. Entonces, bueno, pero sí, o sea, se ha calado por todas estas cuestiones que hay. Al fin y al cabo, muchos emigrados, primeros colonos, por lo que digo, vienen de tradición socialista y demás. Bueno, pues eso tiene un bagaje que cala. Yo creo que cada vez menos. ¿Por qué? Por el hecho de que a partir del 78 muchos de los kibbutz también son privatizados, ya empieza a haber bueno, en el mundo entero esa oleada neoliberal también contagia Israel. Y entonces eso sí ha hecho que la izquierda cada vez vea mucho más claro en el sentido de esto no se puede apoyar, lo del antisemitismo no me lo creo, tal. Y sí, el Likud sí ha ayudado a eso. Y cada vez, bueno, excepto algún país como Alemania, que no sé qué problema tiene con el sionismo, la verdad, pero yo creo que el apoyo dentro de la izquierda a lo que viene a ser Israel es mínimo. Pero bueno, no sé si te he contestado o no. No, sí, me zapa. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Por qué has dicho que era un tigre de papel? ¿Israel? Sí, lo has dicho tú. Nosotros nos venden Israel como si fuera un estado indecible, ¿vale? Como si nadie pudiera con él. Y yo quiero recordar que Israel, sí, es una maquinaria bélica. Y su ejército es uno de los ejércitos más potentes del mundo. No está pudiendo contra una unión de milicias. Vamos, por ejemplo, a la guerra de los 12 días, es decir, entre Irán e Israel. Acabaron pidiendo el tiempo los israelíes. O sea, diciendo al papá de Estados Unidos, por favor, ayúdame para esto. No sé en qué fregado me he metido. Claro, lo que ha hecho el 7 de octubre sobre todo es quitar esa máscara de invulnerabilidad de Israel en el sentido de que ha expuesto lo frágil que es. Lo frágil que es Israel. A ver, a mí cuando me han preguntado en otras presentaciones, ¿tú crees que Palestina puede vencer militarmente a Israel? No. Ojalá veamos un día en Tel Aviv poner banderas palestinas. No lo creo. Pero sí que creo que puede llegar un momento de tal desgaste del Estado de Israel que incluso al imperialismo internacional le interese desmantelar eso porque es inaguantable, es insostenible y puede llegar a crear una Palestina capitalista. Puede llegar el momento. O un Israel comunista. Eso ya. Eso... Parece más complicado. Los palestinos No fuera. pasaría nada de esto. Entonces, Los palestinos no fuera. pasaría nada de esto. Los palestinos fuera. ¿Quién habló de palestinos fuera? Si existía Eso Israel, no hay lo has dicho Palestina. tú. Bueno, que hable. Es lo que he oído yo, vaya. De palestinos fuera nada. Tú Yo lo has creo dicho que que es al más fácil principio que haya- además aceptaban. Yo creo que es más fácil que haya una Palestina comunista. Es un que tema de una extrema Israel. derecha y extrema izquierda. En fin, Que te lo diga él. Que te lo diga él. izquierdas y derechas. Él es el palestino. Sionismo es la derecha y la extrema derecha.
En Israel hay comunistas. Estás equivocado, amigo. Bueno. No te ¿Eres digo tú el eso. equivocado? Ya ves. Ok, ya Tal veo. vez. Pero uno ha venido aquí a repartirte. ¿Y tú crees que desde la propia sociedad bueno. israelita puede cambiar la situación? Que igual que nos has dicho que el movimiento Desde social dentro. en los países de Occidente ha hecho posible que cambie el discurso de los medios de comunicación, desde la propia sociedad de Israel, la sociedad civil puede Ojalá. hacer que, bueno, pues que empiece a cambiar la visión que tiene del pueblo palestino y de lo que está pasando. Que cambie y Y que se den cuenta de que el Estado que tienen es un Estado genocida, que tienen apartheid, que, no sé, o sea, que vean la realidad como es. se cambie el gobierno. Bueno, Estás hablando de generaciones. el gobierno y el sistema incluso, ¿no? Que se pase a un Estado único. No está De único todos. de todos. Israelí. Pero bueno, no, un Estado único. O sea, No el lo nombre, pregunto. Palestina, Canaán, o sea, el nombre debería ser Palestina, pero me parece que, vale, no, yo te quiero decir un Estado formado por todas las personas que viven en ese territorio. Yo Todas defiendo con eso. iguales derechos, iguales... Defiendo Claro. eso. Pero yo la pregunta es que si crees que desde la sociedad civil Sí. de Israel Sí. se puede, de alguna Sí, yo no manera... lo niego. Lo que me refiero es que los colonos, a israelíes, a lo que tienen que aspirar es a convertirse en trabajadores palestinos. Sí. Es decir, cuando se habla de una Palestina libre desde el río hasta el mar, esto es lo que se está reivindicando. Precisamente una Palestina, un Estado palestino, donde convivan todos. Y eso, ¿Tú crees que la sociedad civil israelita está en Israelí, ese, israelí. está en ese camino? no, ¿O obviamente no. No. Obviamente no. Obviamente no. Pero, ¿que puede venir un cambio desde ahí? Sí, claro. Pero no para crear un Estado socialista israelí. No, Es a lo que me refiero. Se crea una Palestina, donde vivan todos. ¿Verdad? O sea, yo no estoy negando la capacidad de los propios israelíes de cambiar su realidad. Ahora bien, ¿hacia qué realidad? Lo que hay que tener claro es que un Estado israelí anula un Estado palestino y viceversa. El compañero Andrés dice que no, pero... A mí no me mires. Luego hablamos. Oye, Sí. vale. No, yo por andar en la posición ¿por qué crees que en general, iba a decir en la progresiva occidental, lo que algunos reivindicamos en esa posición que tú mantienes del Estado único, el Estado palestino, digamos que está en un rincón del tablero, porque estamos con los dos estados, ¿qué significa? ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a perpetuar el sistema colonialista hasta que dure, mientras dure, con esos dos estados? Y vamos a seguir apostando desde la izquierda por esa... Yo por eso digo que creo que hay que empezar ya a cambiar de discurso. En el sentido de que la solución de dos estados, ojo, puede darse. Puede darse. Pero no creo que tengamos que reivindicar. Esto es, puede llegar el momento, incluso, que debido a la lucha del pueblo palestino, él me está diciendo aquí en la oreja de que es muy difícil, no nos van a dejar, es que el pueblo palestino tiene eso arraigado, ha visto muchas traiciones, ha visto lo que le ha dado Israel con el tema de solución de dos estados, tal, pero claro, puede llegar a darse en el momento, eso primero va a venir desde la propia lucha palestina y, sí, como ha dicho ella, yo no niego que los propios israelíes lo pueden llegar a hacer, parece difícil, lo pueden hacer, pero puede incluso darse solución. Ahora bien, no podemos seguir repitiéndolo. Porque estamos quedándonos a medio camino. Y lo más importante de todo es que es lo que reivindican los palestinos. La gran mayoría de los palestinos. Entonces, claro, es una solución autocomplaciente, muy bonita, pero, claro, teniendo en cuenta que está basado sobre un colonialismo, vamos a ver cómo está Cisjordania y demás, entonces, claro, no es factible.
No es factible. ¿Vamos a sacar a los colonos de Cisjordania? Es que sí, completamente irreal. ¿Pero tú crees que la posición de la resistencia palestina ahora es unánime en torno a esa cuestión? Quiero decir, el FPLP y Hamas y las brigadas tienen una posición política común en esa línea. Y hablo desde el desconocimiento. Desmantelamiento del Estado de Israel, sí. Más pueden llegar a aceptar, bueno, porque Hamas dice que puede llegar a darse una solución de dos estados. Pero no es como llegaban a reivindicar a Arafat y demás, que llegó a los acuerdos de Oslo, ya se ha visto lo que ha sido. Entonces, claro, no van a tropezar con la misma piedra. Pero entienden que tácticamente, bueno, creo que aquí todos sabemos que la revolución no es una línea recta, ¿vale? Pero nosotros tenemos que seguir, al fin y al cabo, luchando y poniendo los lemas que tienen que ser. Por eso mismo, hoy en día cada vez está cogiendo mucha más fuerza Palestina libre desde el río hasta el mar y no solución de dos estados. Y que yo en este sentido, o sea, yo siempre digo que lo mejor es que hablen ellos. Por cierto, también lo podéis preguntar a él. O sea, sí, pero... de verdad, lo quiero comentar en este tema. Sí. El tema de los estados es que si preguntamos todos los palestinos, después del sufrimiento que vivimos durante estos años, de verdad necesitamos un estado. Necesitamos a vivir en un estado, pero que asegura directamente nuestro derecho como pueblo que vive en su territorio y vive en su país como todo el mundo. Pero durante todo el tiempo de la lucha del pueblo palestino no nos dejan nunca a vivir en esta situación y tampoco no lo quieran que lanzar un estado de Palestina, y este ha sido después del Oslo y también antes del Oslo. A reconocer el Estado palestino pues, como un símbolo que ya está avanzado ahora en más países, es verdad que viene muy tarde, pero vamos a decir, es que defender del Estado de Palestina. Pero si miramos sobre el partido, lo que está, por ejemplo, contrando Palestina, como ha pasado a Hamas ahora en los últimos años, si entramos antes del Oslo, cuando estaba el Partido Comunista del FPL, del Frente Popular, eso sí, contrando la lucha de Palestina, tampoco ha sufrido de temas de terrorista, mira a los palestinos y que quieren que terminar con el Estado palestina, el Estado israelí. Por eso que están matando a nuestros hijos, a nuestras mujeres, y quieren que eliminar la generación de Palestina. Pero el tema es que no nos dejan, de verdad, no nos dejan en ningún momento, en ningún día en el futuro o el presente. En nuestros sueños sí, estamos llamando que Palestina sería libre, Palestina sería del libro hasta el mar. Antes también de crear el Estado palestino, sabéis, la decisión del ONU que ya dará un porcentaje del Estado israelí y Estado palestino, pero también no sigan con este acuerdo. El que controla en esta zona, el que tiene el poder. Israel y su régimen del sionismo en total, el que lo toma la decisión a dar unos poquitos a los palestinos o no. Gaza, antes del día 7 de octubre, vivía en un bloqueo totalmente cerrado, que están calculando todos los calorías, calculando el movimiento de cada persona allá, y lo quieren que acabar de nuestro pueblo, pero ojalá que ya podamos conseguir un Estado de Palestina. Y yo como un palestino, es que prefiero que tener un Estado de Palestina y más adelante luchamos, pero no nos dejan, porque saben que es en sus culturas, como el colonialismo allá o el
movimiento o régimen allá, sionista allá, dicen que los palestinos que son peligrosos. Nos damos a ellos la oportunidad que nos van a matarnos, pero estamos viviendo de una ocupación durante muchos años que han robado nuestras culturas, nuestras tierras, nuestras vidas en total. Pero no nos dejan. Así el tema. Vale, ahora por orden, Julio. Yo dos cosas nada más. Primero, recalcar eso que has dicho tú, de que la ONU reconoce que un pueblo tiene derecho a resistirse cuando lo invaden. Es una cosa que no hay que perder de vista. Sí, claro, Y sí, segundo, como ha dicho Enar, que no es solo el problema del neocolonialismo, es el problema de que Estados Unidos está con lo que esperamos sean los últimos coletazos de su predominio mundial, o China le está comiendo el pastel, o a base de conseguir un multilateralismo, pero claro, para Estados Unidos es vital, o para los lobbies sionistas de Estados Unidos y para el propio gobierno, es vital que exista un Estado de Israel y un Estado de Marruecos como policías del Mediterráneo. Entonces, claro, no van por todos los medios van a intentar no consentir que exista un Estado palestino y no consentir que exista un Estado de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, claro, no es solo el problema del neocolonialismo, que también, y del genocidio palestino, que también, sino que hay que ver, como ha dicho Enar, que la geoestrategia influye mucho aquí. Vale, la otra cuestión es respecto a la solución, ¿no?, de Palestina, del Estado palestino. ¿Crees que hay una posible vía tipo como ocurrió en Sudáfrica, por muy romantizada que se tenga, ¿no?, de tal vez ese derrocamiento apartheid, o lo ves tal vez como otra utopía? Tú lo has dicho, está muy romantizado el tema del apartheid. Sí, por eso, ¿no? Entonces, es como... Fíjate incluso que cuando se quiere profundizar en ello, se saca el tema del genocidio contra los blancos. Sí, pues sí. Claro, desde mucho tiempo. Se le aplaudo, pero ya. Hay muchas cosas que se quedan a medio camino. O no lo dejan. Vale, no, Enar estaba antes. Vale, bueno. Sí. Juan y acaba. Vale, no, yo un poco, para que no me digas que no hago preguntas, ¿no? Yo sí que, bueno, venías a hablar del tema de los colonos y a mí me parece un poco que está un poco romantizado en tu caso, porque yo por lo que tengo también entendido de hablar con palestinos y palestinas, bueno, viene a contar también que incluso pueden empezar a ser un poco uno de los problemas que tiene ahora mismo el Estado sionista de Israel, porque eso de que trabajan los colonos, vamos, es una serie de elementos que les han pagado para ocupar y matar indiscriminadamente, pero que no producen nada, que al final ya están generando incluso un problema económico porque no quieren ir a la guerra. Claro, esta es la prioridad fundamental del Estado sionista de Israel, pero tampoco producen nada. Y entonces, bueno, una cosa que fue como una estrategia en su momento fue también, o se está convirtiendo en uno de los males endémicos que también tiene el propio sionismo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo también quería preguntar ahora a Fares, yo te he querido entender, pero por si acaso matízamelo. Claro, el otro día yo intervenía en el Parlamento de La Rioja frente a una proposición no de ley del PSOE que como alternativa preciosa que tienen la de los dos estados. Vale, nosotros no compartimos la teoría de los dos estados, nosotros creemos que tiene que haber un estado único en el que convivan todas las personas, que es un estado laico, evidentemente, tal cual. Pero es verdad que igual que ahora jamás ha aceptado algo que nosotros desde nuestra comodidad pues decimos qué vergüenza, que pues no lo decimos así, ni lo pensamos así, pero bueno, por poner la exageración, ¿no? Qué vergüenza que estén aceptando el plan de paz de Trump, que todos sabemos que es una vergüenza. Pero claro, no podemos seguir pidiendo ese sacrificio a la población palestina, que ahora, dentro de toda la vergüenza, dentro de todo lo que digamos, por lo menos entra algo de ayuda humanitaria, un poco, no toda la que debería, pero un poco. Pues comentaba el otro día con Pablo, que su compañera que está en Palestina como médica, desde ahora que acaba de llegar hasta hace unos meses, pues por lo menos había más alimentos, había más posibilidades de que entraran
médicos y médicas a atender a la población, ¿no? Entonces, igual puede ser una salida intermedia. O sea, quiero decir, yo creo que en este estado, en esta situación, en este estado de cosas, igual hay que al menos solucionar el problema de derecho a la vida, ¿no? Que no a todo lo demás, para luego poder seguir luchando, porque yo creo que ahora mismo veo al pueblo palestino que está allí ni sin capacidad de resistencia. Le reconocemos el derecho a la legítima defensa, pero si es que no pueden más. Eso sí. Los han parado, jamás los han parado. Mira, por el tema de los dos estados, todos los palestinos que están rechazando este tema, totalmente, porque es una causa que ya estamos luchando no desde el día 7 de octubre, desde el 1948, del día del Nakba. Pero lo que ha pasado durante 2 años, en los últimos días que el que sufre, el que está ahora, que llama a la vida, los gazatíos, los palestinos en total, como en Cisjordania, como están en Gaza, que necesitamos un respiro, es que esperar un poco del genocidio. Hamas, que ha hecho el día 7 de octubre como un tipo de defensa, que es un derecho claro, pero sabemos bien que nosotros no tenemos la fuerza como tiene Israel. Es claro. El objetivo de esta operación que ha sido para limpiar y leblar las cárceles que están llenas de los palestinos, y sabemos bien. Pero la hipocresía que tenemos aquí en el mundo, que ha cambiado todo, de verdad. Los palestinos durante 2 años que veremos que muchos fracasos sobre las leyes internacionales, sobre las organizaciones internacionales, que no tienen el poder a actuar y parar este genocidio. Sabemos bien que Israel, que tiene el control con Estados Unidos, exactamente, que tiene el control a hacer lo que hay. Por eso que, queremos este pausa, porque queremos que recuperarnos, porque ahora en Gaza o los gazatí han vuelto en la vida más de 100 años y de verdad necesitamos más tiempo para recuperar Pero dejamos la lucha, no. Dejamos nuestro derecho, no. Dejamos nuestro derecho de retorno a nuestra tierra, tampoco no. Seguimos con la lucha, seguimos y decidiendo hasta el final hasta la última gota de nuestra sangre, que sería Palestina libre. Y es lo más importante. Pero necesitamos de verdad recuperarnos para que seguir más adelante. Bueno, yo quiero recordar cuando hubo las negociaciones, participó el FPLP, participó otras facciones, no es que jamás ha aceptado esto. Bueno, se utiliza mucho ese partido. Está bloqueada, obligado. Lo que te digo, está bloqueada jamás aceptar Sí, es una de poner contra espalda y la pared. También que la aceptación también de los países árabes, exactamente, también. Es que significa, si no vais a aceptar, nos vamos a matar todos. Es plato o plomo, eso que se decía en Colombia, plato o plomo. Eso es lo que No, por eso sí. no lo sé. Yo digo que una cosa es lo que podamos decir como aspiración y otra cosa es lo que... Y como occidentales hay que estar ahí en Palestina. pero y que es comprensible que necesitan un poco de tregua. Eso sí, de verdad, porque lo vemos durante 2 años que es que la mayoría de las organizaciones internacionales no están capaces de entrar una botella de agua. Y la gente allá sufriendo de la hambruna, del sed, del bombardeos y todo, de verdad. Y nadie hace Es que, los pueblos han mostrado una cosa de verdad muy grande. Lo que ha pasado también el día 7, después del 7 de octubre, vuelvo la causa o el pueblo palestino en todo el mundo, pero ¿qué falta? Falta el poder, falta la fuerza, lo que necesitamos. Por eso que un poco de descanso, como dicen así. Sí. De verdad.
Muchísimas gracias. Hablamos ahora. No, pero la última que creo que la última. A ver, la última ya, para... Porque ya, bueno, venga, Juan. No, pero además es que me gustaría saber la opinión de Fares y aunque le veo más a de Oyer. Porque nunca hablamos de Cisjordania y nunca hablamos del papel de Fatah, por ejemplo, en esta situación. Entonces, creo que es muy importante también situar que no es todo el pueblo palestino. Creo que también hay que denunciar la complicidad, entiendo, de esa parte de Fatah que está haciendo el juego a Israel. ¿Y qué se va a hacer? ¿Va a ser Gaza un país y va a ser Cisjordania otro país? ¿Cómo se va a conciliar la resistencia armada que está en Gaza con el papel que está jugando la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania? Ahí está la trampa de la solución de los estados. Eso sí. Y también como Netanyahu en su gobierno no ha reconocido el Fatah con la autoridad de Palestina en Cisjordania y ha declarado muchísimo que no va a poner, por ejemplo, el poder de Gaza como antes. Y lo quieren que hacer las trampas y a ver, es que yo no tengo, la verdad, no lo veo el alto fuego, está claro, porque ahora vamos a entrar de la segunda fase, como vamos a hacer, a ver, los partidos de la resistencia ya tienen que dejar sus armas y eso es un tema, no sabemos cómo de verdad, pero no sé. Han diciendo que van a poner fuerzas internacionales, pero tampoco no sabemos cómo va la situación. Es difícil decir. Es difícil, sí, de verdad. De verdad. Es difícil. Pero que recuerda que ha pasado un acto como en Líbano después del 80 y algo así, y caíamos de la misma trampa. Y así de verdad. Muy bien. Pues ahora os invitamos a que probéis dulces palestinos. Todos callados. Sí, ya. Y limonada también hay en la nevera. Y también dulces. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino!